imposible acabar con las pandillas porque son una parte importante de la sociedad. Imposible. Mira, ¿de dónde se sacaron esas ideas? Es que mitificaron a esos. En sus constantes contactos con esas personas llegaron a cobrarles cariño. Yo hablé con Poveda, Cristian se llamaba. Cristian Poveda. Cristian Poveda, un hombre muy refinado, muy amanerado. Él había desarrollado una fascinación por el cuerpo de los pandilleros. Él hablaba de sus torsos, de cómo se veían impresionantes y hermosos los tatuajes en los brazos de esos muchachos. Y les tomaba fotos y los ponía a posar para él. Y él pasaba viendo. Eso es. Bueno, eso que él menciona es denominado como hibristofilia y es un sesgo cognitivo que desafía las nociones convencionales sobre el amor y la atracción. Es la peculiar inclinación hacia individuos que han cometido crímenes graves o actos violentos, que deja entrever un análisis profundo de las relaciones humanas, los sesgos cognitivos y las complejas interacciones entre emociones y conductas. Por ende, el concepto se refiere a atracciones aparentemente inexplicables que algunas personas sienten hacia aquellos que han perpetuado delitos graves. En esencia, la ibidofilia se convierte en una manifestación de la atracción por lo prohibido, lo peligroso y lo transgresor. Aunque inicialmente podría evocar imágenes de casos extremos y notorios como asesinatos en serie, la hibridofilia puede manifestarse en variedades de situaciones y contextos cotidianos, incluso como el de las pandillas. Personas que quizás él no sabe qué tipo de crímenes han cometido, pero solo el hecho de pertenecer a una pandilla ya se vuelve un atractivo para ellos porque denota algo diferente. También tiene un contexto bastante en que rompe lo cotidiano. Una persona normal está acostumbrada a no estar cerca de personas que han cometido graves delitos. Por ende, para este tipo de personas que tienen ese sesgo cognitivo, es una fascinación estar cerca de personas que son transgresoras, personas que, como dirían ahí, no cumplen los roles que deberían cumplir en el sistema, que son las leyes. Por eso es que este análisis que hace Giovanni es muy importante, porque ese mismo análisis que él está haciendo ahí se puede extrapolar hacia la mayoría de personas que defienden a los delincuentes, incluso a organizaciones que pareciera que hubieran romantizado la delincuencia. Pues no estoy hablando mal de Cristian Poveda, pero esa fue la historia. Es un proceso de fascinación. Eso se llama la peligrosa belleza del mal, que afecta a algunos individuos que tienen cierta predisposición a la perversión. Giovanni, entonces estos periodistas mitificaron y ensalzaron a las pandillas llevándolas a un nivel en el cual no se encontraban realmente. Eso es lo que pasó y te voy a... Llegamos a la almendra ya estamos Sí, finalizando. sí, Mira, sí, sí. estos dijeron que era imposible que se acabara con ese problema y que no se podía tocar. Y no lo dijeron en dos frases, lo escribieron en libros, en documentales, en películas, en cientos y cientos y cientos de reportajes. Fueron los primeros. Bueno, si se recuerdan, allá por el 2015, si usted le preguntaba a cualquier persona si, si se podía combatir a las pandillas, si había una manera de erradicar o de mejorar eso, la mayoría le iba a decir que no, que era imposible y era un pensamiento que ya era colectivo en los salvadoreños. Cualquiera que le dijera a usted que sí se podían combatir lo miraban como un loco. En pocas palabras, lo miraban como alguien de qué estás hablando, ¿verdad? Entonces, quieras o no, el gobierno de Nayib Bukele rompió ese paradigma, rompió esa pared donde en el colectivo de los salvadoreños no cabía la posibilidad de que se pudiera mejorar lo de las pandillas. Sobre todo porque era reforzado por estos medios comprados como el Faro, todos estos medios que siempre sacaban notas y a veces sacaban incluso documentales donde se podía notar una romantización de las pandillas y la población no tenía una manera de pensar de que se podía erradicar ese problema, que era un problema cultural heredado de la guerra que ellos crearon, y otro fue heredado porque también, hay que aceptarlo, muchos criminales fueron expulsados de Estados Unidos y mandados a El Salvador, cuando debieron haber pagado los crímenes que cometieron allá porque los cometieron allá. Entonces aquí, pocas palabras le vinieron a tirar lo que estaba mal a El Salvador y donde se creó y se fortaleció esa figura de las pandillas. Aturdidos de la nula respuesta de la pandilla ante la guerra que les planteó el presidente Bukele. Y Mauricio Funes salió a decir, ¿y qué guerra es esa? Que lo llevan hasta ahí y no responden, ni un tiro, ni un disparo han tirado. ¿Y qué guerra es esa? Y todo el mundo así, que creyeron en esa mitificación. Los primeros desconcertados fueron los del Faro. Dice, es
Obviamente, porque ellos nunca habían usado todo el poder del Estado para combatir a las pandillas. Entonces aquí el gobierno demostró que si un Estado tiene voluntad y está alineado para combatir y no contemplar a las pandillas, se podía hacer de manera efectiva, estratégica y usando una logística adecuada para que las bajas fueran mínimas. Entonces, cuando personas que no tienen el intelecto como Mauricio Funes ven una ejecución semi perfecta para capturar a las pandillas, tratan de buscar, como dirían, el pelo en la sopa y decir, ¿por qué? ¿Por qué parece como que fue tan fácil? Es que no fue fácil, hubieron bajas de policías, hubieron bajas, pero se redujeron al mínimo. Y eso fue por la logística que se aplicó y que ya se venía construyendo con el tiempo con el Plan Control Territorial, porque no fue un movimiento de que estilo Ecuador, lo vamos a hacer ya. Lo de El Salvador, sus puntos claros en el tiempo. Iban avanzando lentamente, poco a poco iban quitándole poder a las pandillas hasta que llegó un punto donde se tuvo que sacar toda la fuerza del Estado y, en pocas palabras, aplastar a las pandillas. No darles un techo. Las pandillas, en el momento en que el estado de excepción atacó, ya tenían muy reducido su poder, incluso se les había cortado mucho de su financiamiento, habían perdido poder en el terreno, habían perdido poder financiero y se habían incautado muchos lugares donde ellos conseguían armas. Entonces, por ende, la respuesta de las pandillas era limitada. Bueno, gente, si les gustó el análisis, deme like, coménteme y suscríbase.